Buenas tardes, estimados productores y técnicos que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Pedro Raúl Maradiaga, quien nos estará realizando nuestra primera conferencia titulada Establecimientos y prácticas en el manejo de huertos caseros. Esperamos, ¿verdad?, que esta conferencia sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar conocimientos, igual si tenemos alguna duda o sugerencias que podamos hacer al respecto. Estamos atentos. Ya sabe que los técnicos les pedimos que por favor nos colaboren con el envío de la información de los protagonistas, así como el filtro de las preguntas. Y adelante, Pedro, te escuchamos. Ok, buenas tardes, Sofía. Buenas tardes también a los técnicos y a los productores que están conectados a través de los diferentes puntos. Mi nombre es Pedro Maradiaga y el día de hoy vamos a compartir un bonito tema como es el establecimiento y prácticas de manejo de huertos caseros o huertos familiares, ¿verdad? Esto que está enmarcado en todas las estrategias que promueve nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, promoviendo principalmente, ¿verdad?, como es la seguridad alimentaria y nutricional. Vamos a iniciar lo que es conociendo qué es un huerto familiar o a qué nosotros denominamos huerto familiar. En este sentido, cabe destacar que nosotros lo definimos como el lugar que la familia destina para cultivar hortalizas, verduras, frutas y sobre todo plantas medicinales. Esto se ha venido practicando, ¿verdad?, desde hace muchos años, porque son espacios pequeños que la familia, cualquiera de la familia lo puede manejar, amas de casa, los mismos niños después de llegar de la escuela, o también un trabajador después de su hora de trabajo puede llegar a la casa y poder mantener un huerto, ¿verdad?, familiar. Como les decía, este espacio provee de algunos alimentos, hortalizas, frutas y medicinales para complementar. No es para satisfacer toda la dieta alimentaria, ¿verdad?, sino para complementar lo que es la dieta alimentaria y promover así la seguridad alimentaria y nutricional. Algo muy importante que se da también en los huertos es que se trabaja en familia, se pasa un tiempo ahí trabajando con los niños, trabajando todos unidos, y además se comparte lo que es el amor por las plantas, el amor por la naturaleza y por la misma alimentación, ¿verdad? Antes de establecer un huerto en nuestras casas, nosotros debemos de tener en cuenta que hay que hacer un poquito de inversión o al menos tener algunos materiales o herramientas necesarias para poder realizar el huerto, ¿verdad? Vamos a hablar específicamente y lo mínimo, como es un machete, un asadón, una carretilla de mano. Esto de la carretilla pues no es como que indispensable, pero sí es útil tenerla, ¿verdad? Una pala, una zaranda y un rastrillo. Todos estos materiales, además de otros, para poder tener un huerto de la mejor manera. También debemos de conocer que los huertos, además de hacerlos nosotros en nuestras casas, en los patios de nuestra casa, también nuestro gobierno promueve lo que son los huertos escolares, los huertos en las casas maternas a través del programa Patio Saludable del MEFCA y muchos espacios en donde se produce hortaliza. Durante todo el tiempo, para realizar un huerto, se ha diseñado como una currícula o como un plan, ¿verdad?, de actividades que deben de hacerse. Lo primero que nosotros debemos de hacer para establecer el huerto es limpiar el terreno y diseñar el huerto familiar. Como pueden apreciar en las láminas, nosotros tenemos el patio, ¿verdad?, el patio de nuestras casas. Pero este patio nosotros ahí tenemos el lavandero, tenemos el tendedero de la ropa, si es un lugar un poco periurbano o rural, incluso está la letrina, está el chiquero de los chanchos, las gallinas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces,
debemos de limpiarlo y definir cuál es el espacio que nosotros vamos a utilizar específicamente para el huerto. En este mismo trabajo, nosotros también debemos de realizar una clasificación de los desechos o de los materiales que ahí nos quedan, ¿verdad? Porque unos son lata, eso lo vamos a eliminar, pero si hay bastante maleza, ¿verdad? O si hay materia verde, esa nosotros la podemos amontonar y esperar que se descomponga, porque esto es materia orgánica para nuestro suelo. ¿Qué lugar nosotros vamos a seleccionar para el huerto? En lugares como zonas más urbanas, ¿verdad? En la ciudad, ustedes saben que comúnmente los patios son planos, son parejos. Entonces ahí debemos de tener cuidado el lugar donde vayamos a seleccionar para el huerto, porque es común que durante el invierno excesivo hay inundaciones. Entonces eso nos daña el huerto. De nada sirve hacer un huerto si cae la lluvia, si tenemos el techo y la caída va directamente al huerto, entonces ahí lo perdemos totalmente, ¿verdad? Es por eso que se debe de promover el uso de recipientes, el uso de algunos materiales, el cual permita que el huerto quede suspendido. Otra cosa que nosotros tenemos que ver en un huerto es la sombra. Porque comúnmente nosotros en nuestros patios tenemos árboles, ¿verdad? Sea de mango, de nancite, de cualquier frutal. Y cuando hay demasiada sombra, si ustedes ubican el huerto en la parte de abajo, ustedes saben que las hortalizas necesitan entre 5 a 8 horas de luz, de sol. Entonces, si nosotros disminuimos la cantidad de horas de sol, entonces las plantas no producen como deberían, crecen todas elongadas. Entonces, no es conveniente, ¿verdad? Lo que es la producción o tener un huerto donde haya demasiada sombra. Algo que nosotros podemos encontrar en nuestros patios, algunas botellas viejas o algunos recipientes, eso los podemos dejar y poder reutilizarlos para también poder sembrar en ellos. Esa es otra alternativa que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? En nuestra casa. Ese es el primer paso, limpiar el terreno y diseñar el huerto familiar. Esto se hace en conjunto porque de repente nosotros tenemos el patio, pero hay que del tendedero de la casa no lo vamos a dar específicamente ahí. Entonces vamos a delimitar el área en donde no haya ningún obstáculo, ¿verdad? Para el huerto. Luego viene lo que es el diseño y la protección. ¿Qué es diseño? Bueno, nosotros una vez que hemos limpiado, ya tenemos el área específica en donde vamos a hacer el huerto. Digamos que son 20, 30, 40, 50 metros cuadrados. Entonces nosotros tenemos que definir dónde vamos a poner un cantero, qué plantas van a ir donde da más sombra, qué plantas donde hay más sol, si tenemos suficiente suelo, porque muchas veces nuestros patios son de suelo cemento o de concreto. Entonces tenemos que incurrir a trasladar suelo, sustrato de otro lado para poder establecer nuestras hortalizas. Entonces todo eso va en el diseño del huerto. ¿Qué hortalizas vamos a establecer? ¿En qué periodo? ¿Y qué distancia le vamos a dar? Cuando hablamos de protección, es algo en lo que debemos de tener cuidado. ¿Qué pasa generalmente en las áreas rurales? Tenemos perros, tenemos gallinas, incluso tenemos hasta el mismo chanchito. Si nosotros hacemos un huerto y no está protegido con una malla perimetral, hay que ver qué es lo que nos sale más fácil. Si encerrar las gallinas o encerrar el huerto. Eso es lo que nosotros debemos de planear, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos el huerto desprotegido, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. El huerto, los perritos se revuelcan encima de las plantas, las gallinas se las comen, entonces más bien va a ser ahí un pequeño desastre, ¿verdad? Aquí en esta lámina se muestra un poquito de cómo debería de ser el diseño de un huerto. Ahí, como pueden ver, a este lado, al lado izquierdo, derecho de la figura, ahí aparece un caminito. Eso nosotros lo debemos de ir diseñando por donde va a ser la pasada, y pueden apreciar
que tiene un cerco perimetral. Un cerco perimetral, puede ser con las condiciones que nosotros tengamos de madera, de paja de sorgo, hay veces que lo hacen de plástico, de malla, con lo que nosotros tengamos a disposición, pero sí debe de ir cuidado ese huerto. Ahí aparece también lo que es la reutilización de llantas para poder levantar los huertos. Les decía, en las áreas urbanas donde hay inundación, hay que hacer el huerto suspendido para evitar, ¿verdad?, que se nos pierda por la inundación. Eso es lo más relevante, pues, lo que es el cuidado, la protección y lo que es el diseño de estos huertos. Luego que nosotros hemos hecho esto, vamos a pasar a la preparación del suelo, o nosotros le llamamos sustrato cuando ya lleva varios materiales, ¿verdad? Les decía, en áreas urbanas generalmente es piso cemento, y aunque no sea piso cemento, el suelo que tenemos ahí, como son ciudades bastante movidas, entonces lo que hay no es suelo, sino que tal vez es desperdicio de concreto cuando se hizo alguna reparación o algo así. Entonces ya no tenemos un suelo fértil. Ahí en el patio de nuestras casas no es fértil, está súper compactado. Entonces debemos de hacer una remoción de ese suelo. Hay varias prácticas que aquí podemos realizar. La primera es que nosotros utilicemos de ese suelo que tenemos ahí, pero como un material inerte, es decir, de que debemos de adicionarle fuente de nutrientes, puede ser estiércol, puede ser compost, si hay lombrihumus mejor. Debemos de adicionar una fuente de nutrientes a ese sustrato. En el caso que nosotros no utilicemos absolutamente nada de suelo del que tenemos en nuestro patio, entonces hay que traer suelo de otro lugar, suelo fértil y suelo que no esté con plagas ni con enfermedades, por lo que se recomienda realizar procesos de esterilización y también de incorporación de algunos nutrientes. Aquí en esta lámina se pueden apreciar algunas fuentes de nutrientes, como les mencioné antes, en dependencia de lo que nosotros tengamos a disposición en nuestra finca o en nuestro alrededor. ¿Qué tenemos ahí? En la primera lámina está lo que es el estiércol de vaca. El estiércol de vaca lo podemos utilizar fresco para hacer algún biofertilizante foliar, y lo podemos utilizar seco para mezclarlo con el suelo. Ya les dije previamente, hay que hacer una media esterilización de todos estos sustratos, porque podemos estar ingresando a nuestro patio algunos organismos, ¿verdad?, que vayan a contaminar las plantas. En la siguiente lámina ustedes pueden apreciar que es el compost, abono orgánico compost. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí es muy importante conocer que podemos utilizar todo lo que son los desperdicios del hogar, podemos utilizar suelo, hojas secas, hojas verdes, en descomposición, y de ahí nosotros realizamos lo que es el compost. También en la lámina inferior izquierda tenemos otra alternativa, como es el lombrihumus o abono de lombriz. Pues ya es más específico, hay que tener la crianza de las lombrices. Entonces nosotros podemos promover, ¿verdad?, lo que es la crianza de las lombrices. Si ustedes buscan alguna información, algún folleto de la crianza de lombriz roja californiana, esta la pueden criar ustedes en un cajón de 1 metro por 1 metro, qué sé yo, y pueden ahí obtener su propio abono orgánico, lombrihumus o humus de lombriz. Y para adicionar lo que son algunos microelementos, podemos utilizar ceniza. Ceniza de leña, pues de rastro, de lo que desperdicio de la leña. Y es mejor cuando nosotros utilizamos de leguminosa, es decir,
de frijoles, de la gavilla del frijol o de cualquier otro árbol que tenga vainas. Esta es la mejor ceniza, pero si lo que tenemos ahí cerca es, si hay fogón en nuestra casa, mucho mejor, utilizamos esa ceniza. O si hay alguna venta de tortillas por ahí cerca, entonces podemos utilizar esa ceniza. Es poco recomendable utilizar cal, porque la cal lo que hace es un poco alcalinizar el suelo, ¿verdad? Y con la ceniza, además de alcalinizarlo, proveemos de microelementos o micronutrientes a nuestro suelo, como es calcio, magnesio, zinc, boro. Ahí nosotros lo vamos adicionando a nuestro suelo, a nuestro sustrato. Estas son algunas alternativas, como les digo, para poder nosotros nutrir el suelo en el patio de nuestras casas. Si ustedes siembran directamente en el patio, deben de tener cuidado que no pase ninguna tubería por ahí, por debajo, porque pueden romperla o porque la misma raíz de la planta, si es un frutal, la puede romper. O también deben de tener cuidado de que el suelo esté muy compactado. Por eso les damos esta alternativa. La mezcla, ustedes la pueden hacer variada, pueden, todo es que el suelo no quede muy lodoso para que pueda haber un poco de permeabilidad o infiltración de lo que es el agua, ¿verdad? Eso lo van ustedes componiendo. Puede ser la mitad de suelo, por lo menos un balde de suelo, 2 baldes de suelo, un balde de estiércol, medio balde de ceniza y medio balde de compost. Ahí ustedes ya tienen una mezcla idónea que lleva nutrientes y lleva el suelo también. Les mencionaba que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros traemos suelo de otro lado para nuestra parcela, para nuestro patio, porque ahí pueden venir algunos organismos contaminantes. Específicamente podemos hablar de nemátodos. Los nemátodos son organismos que causan unos nódulos o unas abultaciones en la raíz y evitan, ¿verdad?, que la planta absorba nutrientes, absorba agua y entonces la planta se muere. Eso nosotros lo obtenemos de suelo que ya está contaminado y como no sabemos, solo lo metemos a la casa y ya traemos contaminado el suelo. Hay 2 procesos sencillos, si no queremos utilizar el químico, ¿verdad? Porque hay también productos químicos para esterilizar el suelo, pero para promover un poco lo que es la agroecología en nuestros huertos, dado que es algo que lo consumimos fresco, podemos recomendar a mano izquierda, tapado con esos plásticos azules, ustedes pueden ver, ahí hay suelo, tierra fértil, tierra negrita, y pasó por un proceso de esterilización que se llama solarización, que consta de poner el sustrato en un plástico negro y encima todavía se le pone más plástico y los rayos del sol, en este caso, se encargan, ¿verdad?, de esterilizar lo más que se pueda el sustrato que nosotros vamos a utilizar. Ahí pasa aproximadamente entre un mes, mes y medio, hasta 2 meses este suelo para que nosotros lo podamos utilizar en nuestro patio o en nuestra parcela. A mano derecha, ustedes pueden ver ahí que un muchacho le está echando con una regadera agua. Esa es agua caliente y es otro proceso que nosotros utilizamos para esterilización. Le echamos agua caliente durante unas 3-4 veces y de esta manera también estamos esterilizando la tierra o el sustrato. 2 métodos sencillos y que no contaminan el medio ambiente. Cuando ya tenemos listo el sustrato, la mezcla ideal, tierra, estiércol, compost, lombrihumus, todo lo que nosotros tenemos, procedemos a llenar recipientes o a llenar canteros o a incorporarlo, ¿verdad?, en camellones, porque cuando un huerto se hace en el área periurbana o semirural, como le queramos decir, entonces allí se establecen camellones. Entonces nosotros incorporamos todo este sustrato a los camellones. En el área urbana utilizamos lo que son recipientes. Aquí ustedes pueden ver diferentes alternativas, pueden ver botellas,
unos pedazos de barril. En la parte de abajo se mira ahí esa es una manga de plástico. La otra parte se mira un cajón, ¿verdad? Que es de madera. Pueden utilizar para hacer los canteros o los recipientes cualquier tipo de material reutilizable para establecer nuestras hortalizas. Debemos de tener en cuenta la profundidad de estos recipientes, ya que por lo menos si vamos a sembrar tomate, la profundidad del recipiente tiene que ser de 25 a 40 centímetros de profundo, ¿verdad? Si nosotros buscamos un recipiente que solo tiene 10, 15 centímetros, la raíz de la planta no se desarrolla y entonces tenemos plantas que producen poquito, que producen raquíticas, ¿verdad? En una botella por lo menos de 3 litros no vamos a poder sembrar una planta de tomate, ya que la raíz necesita desarrollarse bastante. Pero si en una botella de 3 litros, sí podemos establecer 2 cebollas, podemos establecer una plantita de hierbabuena, culantro, lechuga, plantas que tienen la raíz más pequeña y que no necesitan mucha separación entre planta y planta. Esta es una alternativa, ¿verdad?, del uso de recipientes, principalmente en lo que son las áreas más urbanas. Luego de tener ya los recipientes, nosotros vamos a definir qué tipo de cultivos podemos establecer en el huerto. Y aquí va a depender de 2 cosas. Primero, del área. Si nos encontramos en el área urbana, vamos a tener unos tipos de hortalizas, y si estamos en el área periurbana o en el área rural, necesitamos otras hortalizas, incluso hasta frutas. ¿Qué podemos establecer en el área urbana? Tomate, chiltoma, cebolla, chile, de repente pepino, se puede pepino, hierbabuena, culantro y algunas medicinales como sábila, orégano, ruda, albahaca y zacate de limón un poco, porque el zacate de limón necesita bastante espacio para desarrollarse. Eso en el área urbana, pero si están en el área rural, no sé, ya hay mucha gente que realiza muchos huertos en el área rural, ellos le incorporan incluso hasta plátano, le incorporan enramadas de maracuyá, enramadas de chayote, también ayote, pipián, e incluso hasta frutales, lo que es naranja, aguacate, mango. Ya es un huerto más diversificado porque en el área rural se tiene más espacio. Si nosotros ponemos un ayote o un pipián en un huerto urbano, entonces con 2 plantas ya nos llevamos todo el espacio. Estas son algunas de las plantas que se puede recomendar establecer en los huertos familiares. Si se fijan, la mayoría de estas plantas podemos nosotros fácilmente utilizar semillas. Eso es algo muy importante, porque nosotros no vamos a depender de la compra de semillas para el establecimiento de nuestro huerto. De todas estas que les mencioné, ustedes pueden extraer la semilla de forma artesanal y asimismo esperar que la planta crezca, se desarrolle y de ahí mismo obtener la semilla para una próxima siembra. Y ahí viene el otro paso, que es la obtención artesanal de semillas y materiales de siembra. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Primero, la selección de las plantas. Si nosotros vamos a utilizar la semilla para un próximo ciclo, no vamos a utilizar una planta mala. Debemos de utilizar una planta sana, una planta que presente buenos frutos y que los frutos no tengan enfermedades y que no tengan malformaciones, para que las plantas que nosotros obtengamos sean de buena calidad. Lo mismo sucede con materiales de siembra. Cuando les digo materiales de siembra, me refiero a las plantas que se reproducen por porciones o de manera asexual, como digamos, la hierbabuena, como incluso el orégano, que es por esqueje, como es la yuca, como el zacate limón. Entonces, esto debemos de utilizar nosotros materiales que estén totalmente sanos, ya que si nosotros utilizamos
por lo menos bananos y llevamos un cormo enfermo, entonces vamos a llevar enfermedades a nuestro huerto. Ahí tenemos un poco lo que es la selección, ¿verdad? De las plantas, la selección de los frutos para un próximo ciclo. Una planta que esté buena, que tenga bastantes frutos y que el fruto sea de calidad. Luego que nosotros ya tenemos los frutos, vamos al paso 6, que se trata de la almaciguera o si vamos a hacer siembra directa o trasplante. Cuando nosotros hablamos de almaciguera, nos referimos a ese espacio, ¿verdad?, que nosotros creamos en nuestra casa, en donde lo vamos a destinar para criar esas plantitas. Esta almaciguera la podemos hacer directamente en el suelo o como miran aquí en la imagen, hay una bandeja multiceldas. Estas bandejas las pueden adquirir en los agroservicios. La idea pues es de disminuir los costos, ¿verdad? Pero si quieren tener mejor calidad, estas bandejas tienen un costo de entre 40 a 50 córdobas y son de 128 hoyitos, de 118, de 108 hoyitos, y ahí pueden establecer diferentes hortalizas. Si la van a hacer en el suelo directo, ya les dije, también debe de ser un tipo de sustrato, ya que si lo hacen en suelo que esté muy compactado, entonces las plántulas no crecen de la mejor manera. A continuación se presenta un cuadro del que debemos de tener muy en cuenta al momento de establecer hortalizas. Aquí solo salen algunas, ¿verdad? Pero si ustedes visitan bibliografía del INTA, en la cartilla de huerto familiar agroecológico, ahí pueden encontrar distancias de siembra y días a germinación para las diferentes hortalizas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de repente en un recipiente nosotros ponemos hasta 3 y 4 plantas de tomate y no le damos la distancia correcta. Entonces el desarrollo de la planta no es el mejor. Lo otro es conocer los días aproximados a germinación, porque cuando hacemos una almaciguera, recordemos que algunas veces esta nosotros la tapamos, entonces nosotros debemos de saber en qué momento es que nosotros la vamos a destapar. En el caso del tomate, germina entre los 5 a los 10 días, pero pasa de 21 a 28 días, casi 30 días en la almaciguera. Después de esto ya está listo para ser trasplantado. Y así sucesivamente, ustedes pueden ver los que no aparecen los días a trasplante, es porque esto es de siembra directa. En el caso de pipián, de ayote, de pepino, culantro, entonces esto lo hacemos de siembra directa. Incluso el culantro lo podemos trasplantar. En el caso de la cebolla, fíjense bien que alguna gente se desespera, ¿verdad?, al momento de la germinación, pero es que esta, como es un poco más dura, parece arenita, entonces la semilla germina entre los 10 a los 15 días. En el caso de ayote, pipián, pepino, es más rápido, 3, 4, hasta los 7 días y ya empieza a germinar, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros le demos las condiciones idóneas, que para que haya germinación son suelo, agua y oscuridad. Si no se cumplen estas tres, entonces la germinación de la semilla se tarda más de lo que requería. Luego tenemos algo muy importante y es el riego del huerto familiar. Si nosotros promovemos lo que son los huertos escolares, huertos familiares, es con el objetivo también de que ahorremos o que minimicemos el uso de agua. En este caso, aquí se presenta un cuadrito de más o menos cuánto nosotros podemos aplicar de agua a los cultivos en las diferentes etapas, ¿verdad? Tenemos trasplante y prefloración,
con medio litro que nosotros le echemos a cada planta, ella se puede mantener. Luego ya cuando está la floración y formación de frutos, lógicamente necesita más agua, necesita 1 litro. Y ya cuando está con todos los frutos, o sea, en cosecha, necesita 1.5 litros por día cada planta. Eso es algo muy importante y es por eso que promovemos también algunas opciones para minimizar el uso de agua en el riego, ¿verdad? Aquí tenemos el primer ejemplo, que es un sistema de riego con balde y con una manguera transparente. Se ha hecho o se ha diseñado de la manera de que se utilice lo mínimo de costos y que la gente puede utilizar los materiales que tiene la finca. Si no tiene manguera transparente, entonces se puede utilizar la manguera de riego, ¿verdad? La manguera que se utiliza en el riego, que a veces le sobran algunos pedacitos, entonces los podemos utilizar con esta innovación de este sistema de riego. Es solo un balde, con un balde de 20 litros ustedes tienen para regar 20 plantas y le van a dar 1 litro a cada planta. Un cantero de 1 metro de ancho por 4 metros de largo, perfectamente nosotros podemos tener 20 plantas de tomate y con un balde lo regamos durante el día. Lo regamos en la mañana o lo regamos en la tarde y hasta nos facilita porque solo llenamos el balde y ahí ellas están recibiendo la gotita que necesitan. Otra alternativa es el uso de una botella. Esta botella puede ser con un gotero de lo que compran en un agroservicio. Tiene un costo de $3.50 de Córdoba, o también pueden utilizar lo que traen los envases de refresco, o incluso perforándolo con un tornillo para que por ahí baje la gotita, ¿verdad? Ustedes en internet, si buscan, ahí pueden encontrar diferentes alternativas para poder utilizar el agua de la mejor manera. Estas son diferentes alternativas. No detallamos mucho en ellas, puesto que van incluidas dentro de lo que es el manejo del huerto, pero no estamos hablando específicamente de esta. Algunas alternativas como la elaboración de compost, lombrihumus, elaboración de biofertilizantes, esto que tiene que ver con el riego. También hay que tener presente el control de plagas, el control de enfermedades. Una plaga muy importante que se da en los huertos, y no solo de huertos de hortalizas, sino también cuando tienen ornamentales, son los zompopos. Pero en el caso de los zompopos, yo no les voy a dar receta de químico ni de agroecológico. Lo más importante es desenterrar esa tronera de los zompopos, tratar de eliminar a la reina y desaparecen los zompopos. Esa es la manera que yo he encontrado que tiene mejor resultado. Es un poco complicado porque hay que ir buscando tronera por tronera, porque los zompopos abren diferentes troneras, pero es la mejor manera de que puedan eliminar los zompopos. Si no eliminan los zompopos en el patio, entonces es difícil tener un huerto, porque también son una plaga importante para el desarrollo de los huertos familiares. Por mi parte, eso ha sido todo en lo que es la parte de establecimiento de los huertos, ¿verdad? De los huertos caseros. Si tienen alguna preguntita, ahí entonces la pueden hacer para que nosotros sigamos apoyando, ¿verdad? Siempre nuestro gobierno promueve el uso de espacios. Algunas ONG también promueven el uso de espacios reducidos para poder producir las hortalizas, ya que lo que es el cambio climático ha generado bastante inconvenientes en el establecimiento de hortalizas a gran escala. Entonces los huertos familiares son una alternativa, una estrategia de gobierno para nosotros poder tener alimentos disponibles y poder contribuir a la seguridad alimentaria de la familia.